Muy buenas tardes, sed bienvenidos a este webinar y muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver los aspectos más importantes de la nueva normativa europea sobre inteligencia artificial, cuáles son sus objetivos, sus valores, cómo afectan a nuestras empresas, cuáles son las fechas clave, los retos y las oportunidades a las que nos podemos enfrentar, cuáles son las sanciones, etcétera. Comentaros que al final de la sesión os compartiré esta presentación, además del documento original del reglamento, y que dispongo de un programa de formación mucho más extenso orientado a los departamentos legales y de recursos humanos, también enfocado en los aspectos claves de la ley. Vamos a empezar, pero antes me gustaría presentarme. Mi nombre es Miguel Flores. Tengo más de 20 años de experiencia en tecnología y ayudo a las empresas con su estrategia tecnológica. Durante los últimos años he podido centrarme en el mundo de la analítica de datos y el Big Data, aunque sé que lo más importante para que todo esto funcione son sobre todo las personas. Así que pongo especial atención a los aspectos culturales, humanos y éticos de la tecnología. Algunas empresas con las que he podido trabajar os las dejo por aquí. Por ejemplo, Meliá Hotels, Simón, Angel Energy, Ferrocarrils de la Generalitat, AliExpress España y la marca de movilidad eléctrica Yuin. Son algunas de las empresas con las que he tenido el placer de trabajar y que creo que están muy satisfechas con el trabajo realizado. Empezamos y que me gustaría empezar sobre todo con este meme que me ha hecho mucha gracia, me ha llegado esta semana, que bueno, básicamente viene a decir que Estados Unidos crea e innova. Aquí tenemos una foto de la Starship que ha logrado un hito histórico esta semana. Asia copia y Europa regula. Y tenemos aquí esta foto de los tapones no separables de las botellas, que, bueno, pues me ha hecho mucha gracia porque parece que las regulaciones son muy molestas, ¿no? No creo que esto sea exactamente así, ni que esta diapositiva sea la realidad, pero hoy toca hablar de regulaciones. En concreto, sobre la European AI Act, y mi objetivo es que al final de la sesión tengáis una respuesta clara sobre si esta regulación es necesaria o no es necesaria. Vamos a hacer una pequeña introducción definiendo lo que es la IA dentro de esta regulación, qué se entiende por IA, qué entendemos por IA y qué entiende la regulación y qué entiende Europa por IA, en qué contexto se está creando o se ha creado esta regulación y cuáles son los objetivos de la ley. Vale, ¿qué es la IA según el reglamento? Es un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras su despliegue. Este sistema puede estar diseñado para resolver objetivos explícitos o implícitos e infiere de la información de entrada un resultado de salida, que pueden ser predicciones, pueden ser contenidos, pueden ser recomendaciones o incluso decisiones. Y además pueden influir en entornos físicos o virtuales. ¿Cuáles son los puntos clave? Basado en máquina se refiere a que es un software que se ejecuta en un ordenador. Distintos niveles de autonomía se refiere a que pueden incluso operar sin intervención humana directa, aunque en algunos casos sí que se requiere algún tipo de supervisión. Capacidad de adaptación. Pueden aprender y mejorar con el tiempo, adaptándose a nuevos datos o condiciones. Objetivos explícitos o implícitos. Quiere decir que pueden trabajar para cumplir con unos objetivos que han sido claramente especificados o que pueden trabajar para resolver problemas para los que no han sido diseñados inicialmente. Procesamiento de información de entrada. Los sistemas de IA utilizan datos de entrada para generar resultados. Y generación de resultados de salida. Pueden incluir predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones. La última parte es que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Pueden tener un impacto tanto en un entorno digital, como puede ser una red social, o en el mundo real, como puede ser la decisión de mover un robot a una posición determinada o mover un brazo robótico, etc. ¿En qué contexto se crea esta ley? Bueno, la necesidad surge en un contexto de rápida evolución tecnológica, donde la IA está transformando múltiples sectores económicos, profesionales y sociales. A medida que la IA se convierte en una herramienta central en áreas como la salud, la educación, la seguridad, los servicios financieros, entre otros, la Unión Europea ha identificado la necesidad urgente de establecer un marco regulatorio
que garantice el desarrollo y el uso responsable de este tipo de tecnologías. ¿Por qué motivos se crea esta ley, ¿no? Pues por una creciente adopción de la IA. Al final se está evolucionando muy rápidamente y, como toda evolución rápida, conlleva unos riesgos, como por ejemplo la violación de derechos fundamentales de las personas, ¿no? Lo que pretende la ley es buscar un equilibrio entre la innovación y la seguridad. Otro motivo, para prevenir riesgos. La IA, aunque puede ser muy beneficiosa y puede aumentar muchísimo la productividad, pues puede generar discriminación, sesgos y vigilancia masiva, ¿no? El reglamento busca mitigar estos riesgos, sobre todo para proteger los derechos de los ciudadanos. Como decimos, la protección de derechos es otro de los motivos importantes por los que se crea esta ley y se centra en proteger derechos como la salud, la privacidad y la dignidad humana, sin socavar la democracia ni los derechos fundamentales. Evitar la fragmentación, importante. Ya había varios países de la Unión Europea que estaban planeando sus propias leyes sobre IA, lo que podría fragmentar el mercado único, ¿no? Si todos los países empiezan a legislar de manera diferente, en un contexto globalizado como lo es la tecnología, sería muy difícil desplegar soluciones adaptadas a las leyes de cada país, ¿no? Lo que busca la ley es armonizar estas reglas de juego para toda Europa y evitar así estas diferencias. Competitividad. Al final, lo que quiere la Unión Europea es liderar el desarrollo de una IA confiable, fomentando la innovación entre pymes y startups al ofrecer un entorno regulado y seguro. El enfoque basado en riesgos. La IA se clasifica por nivel de riesgo y los sistemas de alto riesgo, como en salud o justicia, están sujetos a controles mucho más estrictos. Ahora trabajaremos sobre los riesgos porque es muy importante, al final es el pilar donde gira toda la ley. Y fomentar la confianza. La regulación busca aumentar la confianza pública en la inteligencia artificial, asegurando que opere de manera transparente, segura y responsable. Objetivos generales de la ley. El nombre técnico de la ley es el Reglamento 2024/1689, la European AI Act. Su objetivo general es crear un marco jurídico uniforme para la IA en el mercado interior de la Unión Europea, promoviendo una IA fiable y centrada en el ser humano. Los valores fundamentales se basan en los valores consagrados en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta de Derechos Fundamentales, buscando proteger la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tipos de riesgo. Como comentado anteriormente, casi toda la ley pivota sobre los tipos de riesgo. Vamos a ver qué significa y qué son los tipos de riesgo. Al final, la ley clasifica los sistemas de IA en función del riesgo que representan para la sociedad y los derechos. Existen tres tipos de riesgo principales. Los sistemas de riesgo inaceptable, que incluyen prácticas de IA prohibidas porque violan derechos fundamentales y valores europeos. Sistemas de alto riesgo, que presentan un alto riesgo para la salud, seguridad o derechos fundamentales. Y los sistemas de riesgo limitado, que presentan riesgos moderados que aún requieren cierta supervisión humana. Vamos a desarrollar más lo que es un riesgo inaceptable. ¿Por qué motivos se puede clasificar un sistema de IA como riesgo inaceptable? Básicamente por dos: porque viola derechos fundamentales y porque pueden causar daños significativos. Vamos a ver algunos ejemplos. Manipulación subliminal. Sistemas que alteran el comportamiento humano de manera sustancial con la probabilidad de causar daños físicos o emocionales o daños a intereses financieros usando técnicas engañosas. A mí siempre que leo lo de manipulación subliminal se me viene a la cabeza el asalto al Capitolio de 2021, donde una turba de gente, ¿no?, fue manipulada a través de las redes sociales para no rodear, incluso entrar en el Capitolio y asaltarlo. Ha quedado demostrado que esta gente fue segmentada de manera automática por una inteligencia artificial para llegar a los perfiles que eran más susceptibles a activarse en esta acción, ¿de acuerdo? Esto sería un ejemplo de manipulación subliminal de una IA. Explotación de vulnerabilidades. Sistemas que explotan las vulnerabilidades de las personas o colectivos específicos, por ejemplo, niños, personas con discapacidad, ancianos, personas con situaciones socioeconómicas precarias, para manipular su comportamiento y causarles daños o perjuicios.
Sistemas de crédito social. Son sistemas que evalúan a las personas basándose en su comportamiento social o sus características personales. Sin una evaluación humana y sin sospecha razonable de actividad delictiva, esto sería inaceptable, ¿no? Se me viene a la cabeza, no sé si alguno de vosotros habéis visto Black Mirror, pero hay un capítulo donde se habla del crédito social, donde las personas puntúan con 5 estrellas, de 1 a 5 estrellas, ¿no? El comportamiento de los demás, y en función de este crédito social, pues tienes acceso a una serie de beneficios o de derechos o no, ¿no? Esto ya no es ciencia ficción, esto está pasando en algunas partes de algunos países, así que, bueno, con estos sistemas en la Unión Europea son de riesgo inaceptable. Reconocimiento facial no selectivo. Sistemas que crean, amplían o consultan bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no selectiva, o sea, indiscriminada, de imágenes faciales. El reconocimiento facial en las calles o en espacios públicos son riesgos inaceptables. Detección de emociones en el trabajo y en la educación. Sistemas de IA que detectan o deducen las emociones de las personas a partir de sus datos biométricos en el lugar de trabajo o en el ámbito educativo son sistemas de riesgo inaceptable. Una entrevista de trabajo se considera lugar de trabajo, así que lo digo porque ya he podido constatar que hay empresas de selección que están usando técnicas de IA y técnicas de análisis facial para inferir emociones de los candidatos, y esto va a entrar dentro de la categoría de riesgo inaceptable. Se excluyen los sistemas de IA con fines médicos o de seguridad. Las IAs de riesgo inaceptable quedan totalmente prohibidas en la Unión Europea. Vamos a desarrollar ahora los sistemas de alto riesgo. ¿Por qué motivos se puede considerar un sistema de IA como de alto riesgo? Pues porque puede tener un efecto potencialmente considerable en la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas. Algunos ejemplos. Diagnósticos médicos, el más claro, ¿no? Los sistemas de IA utilizados para diagnosticar enfermedades pueden afectar directamente a la salud del paciente. Un error o sesgo en la IA puede llevar a diagnósticos incorrectos o tratamientos inadecuados, lo que puede incluso provocar la muerte de un paciente. Selección de personal. La IA aplicada en procesos de contratación evalúa a los candidatos. Si los algoritmos no son justos o transparentes, pueden discriminar a ciertos grupos o hacer evaluaciones injustas. Eso sería un ejemplo de un sistema de alto riesgo. Atentos aquí a las empresas de selección y a los directores de recursos humanos que estén por aquí, porque, bueno, como he comentado anteriormente, esos sistemas ya están en funcionamiento. Justicia. La IA en el sistema judicial puede ayudar a predecir el riesgo de reincidencia o recomendar sentencias. Un mal uso puede afectar al derecho o a un juicio justo y equitativo. Educación. Sistemas de IA que evalúan el rendimiento de los estudiantes o personalizan el aprendizaje. Un sesgo o error puede limitar oportunidades educativas y afectar al desarrollo académico. Como los sistemas de alto riesgo son en donde más profundiza la ley, se establecen unos requisitos que vamos a comentar, que son bastantes e importantes. Gestión de riesgos. Hay que establecer un sistema de gestión de riesgos continuo e iterativo para identificar, analizar, evaluar y mitigar los riesgos del sistema durante todo su ciclo de vida. Otro requisito es que se tiene que utilizar un conjunto de datos de entrenamiento, validación y prueba de alta calidad, pertinente, representativo, sin errores y completo. Otro requisito es llevar una documentación técnica completa del sistema, incluyendo los datos utilizados, el proceso de entrenamiento y las medidas de mitigación de riesgos. La transparencia. Hay que proporcionar información clara y comprensible a los responsables del despliegue sobre el funcionamiento del sistema, sus capacidades, limitaciones y posibles riesgos. Los responsables del despliegue son las entidades que explotan el modelo de IA. Es decir, si yo tengo una empresa y contrato a un proveedor de IA para explotar un modelo o un algoritmo, yo soy el responsable del despliegue. Espacio controlado para pruebas. Se establece un régimen para la creación de espacios controlados de pruebas de IA, que son entornos seguros donde los proveedores de IA pueden probar y validar sistemas de alto riesgo. Y, sobre todo, supervisión humana.
Hay que permitir una supervisión humana adecuada del sistema para evitar o minimizar los riesgos. Esta diapositiva es muy importante. Al final, los sistemas de alto riesgo son los más importantes y los que hacen más hincapié a la ley. Así que voy a dejar unos segundos por si queréis hacer una captura o tomar alguna nota. Vale, pasamos a hablar ahora de los sistemas de riesgo limitado. ¿Por qué motivos yo puedo clasificar un sistema como de riesgo limitado? Pues porque requieren cierta supervisión para garantizar la transparencia, especialmente si generan contenidos o utilizan biometría. Algunos ejemplos, pues un chatbot de atención al cliente. Los chatbots que utilizan IA para responder preguntas básicas o proporcionar información a los clientes se consideran de bajo riesgo siempre que no se utilicen para tomar decisiones críticas o procesar datos sensibles. Los chatbots tradicionales que siguen un orden lógico, que no usan IA, no estarían incluidos, pero los chatbots que ya están empezando a usar IA generativa sí estarían incluidos dentro del riesgo limitado. Sistemas de recomendación. Los sistemas que utilizan IA para analizar el comportamiento de los usuarios y recomendar productos o servicios que puedan ser de su interés. Por ejemplo, las recomendaciones que nos hace Netflix cuando hemos acabado de ver una serie, o por ejemplo, las recomendaciones que nos hace Amazon de compra en función de nuestro comportamiento anterior, ¿no? Siempre que no se utilicen datos sensibles y no influyen de manera determinante en las decisiones de compra, se consideran riesgos limitados. Optimización de procesos. Hay sistemas de IA que se utilizan para optimizar procesos empresariales, como la gestión de inventario o la logística. Se consideran generalmente de bajo riesgo, a menos que se utilicen para tomar decisiones que afectan significativamente a los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es el requisito de los sistemas de riesgo limitado? Informar a las personas. Se requiere informar a las personas cuando estén interactuando con un sistema de IA en algunos casos, especialmente si generan contenidos o utilizan biometría para inferir emociones, intenciones o categorizar a personas. Hay que informar. Muy bien, pues ¿cómo nos impacta todo esto a las pymes? ¿Qué retos tenemos? ¿Qué oportunidades? ¿Qué medidas de apoyo vamos a poder disfrutar para poder implantar estos sistemas? Vamos a empezar por los retos. Las malas noticias primero. Bueno, los puntos clave del reglamento, si bien se enfoca en sistemas de alto riesgo, reconoce la importancia de apoyar la innovación en el sector, especialmente para las pymes, ¿no? El impacto en las pymes se puede analizar desde dos perspectivas. Vamos a ver ahora los retos y también las oportunidades. Las malas noticias, ¿no? Los retos, los costes de cumplimiento. Se establecen requisitos específicos para los sistemas de IA de alto riesgo. Por lo tanto, puede ser costoso y complejo para las pymes con menos recursos que las grandes empresas. Costes de certificación. Los proveedores de IA se van a tener que certificar los sistemas de IA de alto riesgo y estos costes de certificación pueden ser costosos, especialmente para empresas emergentes, startups o pymes. Acceso a datos y tecnología de calidad. La implementación de la IA implica acceso a infraestructura tecnológica avanzada, a datos de calidad y sistemas seguros, lo que puede ser una barrera para las pymes y startups que no tienen los recursos suficientes para competir con grandes corporaciones. La falta de conocimiento y experiencia. Las pymes, pues, por supuesto, tendrán que invertir en la formación de sus equipos o contratar expertos en IA, en derecho y cumplimiento normativo, lo que añade más presión financiera. Pero bueno, no todo es malo. Vamos a ver las oportunidades. Fomento de la innovación. La ley pretende fomentar la innovación y las pymes que desarrollan IA confiable pueden beneficiarse de un entorno regulado, ganando la confianza además de clientes y usuarios y consumidores en un mercado que cada vez más empieza a valorar la ética tecnológica. Acceso a apoyo financiero y técnico. La Unión Europea ofrecerá financiación y recursos tecnológicos como los Digital Innovation Hubs para ayudar a las pymes a cumplir con la normativa sin asumir todo el coste. Mayor competitividad. Las pymes que cumplan con las regulaciones de ella pueden diferenciarse de la competencia al demostrar compromiso con la seguridad y transparencia, atrayendo así también a clientes conscientes de la ética. Expansión de mercados. Con reglas armonizadas en toda la Unión Europea, las pymes pueden expandirse más fácilmente en el mercado europeo, reduciendo barreras normativas y facilitando el comercio transfronterizo. ¿De qué medidas de apoyo habla la ley? Pues de acceso prioritario a los espacios controlados de pruebas.
Las pymes con domicilio social o sucursal en la Unión Europea tendrán acceso prioritario a estos espacios para hacer pruebas de IAs de alto riesgo. Actividades de sensibilización y formación. Los Estados miembros deben desarrollar iniciativas específicas para las pymes sobre la aplicación del reglamento. Canales de comunicación específicos. Se deben establecer canales para proporcionar asesoramiento y responder a las preguntas de las pymes. Será responsabilidad de los Estados. Plataforma única de información. La Comisión debe proporcionar una plataforma con información accesible sobre el reglamento. Vamos a hablar ahora sobre ética y responsabilidad de la IA, sobre principios éticos y sobre tener claras cuáles son nuestras responsabilidades. Los principios éticos fundamentales del reglamento, el primero es que la IA debe estar centrada en el ser humano y debe desarrollarse y utilizarse como herramienta que beneficie a las personas, respetando siempre su dignidad y autonomía. Así que la supervisión y el control humano deben ser elementos centrales en su diseño e implementación. ¿Esto qué implica? Pues que los sistemas de IA en el ámbito laboral deben utilizarse para mejorar las condiciones de trabajo y no para reemplazar a los trabajadores sin considerar las consecuencias sociales y éticas. Otro principio del que vamos a hablar es de fiabilidad y seguridad. Los sistemas de IA deben ser robustos, precisos y seguros para minimizar los riesgos de daños y garantizar su correcto funcionamiento. Implica, por ejemplo, que los sistemas utilizados en la justicia deben ser transparentes y auditables para prevenir sesgos y garantizar la equidad en las decisiones. Principio de transparencia y explicabilidad. Muy importante esta palabra, explicabilidad, hablaremos de ella. Los sistemas de IA, especialmente los de alto riesgo, deben ser comprensibles para los usuarios y las personas afectadas. Se debe poder explicar cómo se toman las decisiones y qué datos se utilizan. La implicación de esto es que las personas afectadas por decisiones tomadas con ayuda de una IA tienen derecho a una explicación clara del proceso y los factores que influyeron en el resultado. Principio de no discriminación y equidad. Los sistemas de IA deben diseñarse y utilizarse para evitar la discriminación y promover la igualdad de oportunidades. Un ejemplo de implicación es que los sistemas de IA utilizados en la selección de personal no deben perpetuar sesgos existentes en los datos, como la discriminación por género, raza o edad. Principio de bienestar social y ambiental. El desarrollo y uso de la IA deben considerar su impacto en la sociedad y el medio ambiente, promoviendo la sostenibilidad y el beneficio para la humanidad. Implicaciones, sobre todo, pues que se debe fomentar el desarrollo de modelos de IA eficientes energéticamente y considerar las implicaciones éticas a largo plazo de su uso. Como sabéis, los modelos de IA, el entrenamiento de los modelos de IA, consumen muchísima energía, así que debemos trabajar y fomentar el desarrollo de estos modelos de la manera más eficiente posible. Hablemos sobre la responsabilidad. Aquí he puesto este señor diciendo así, yo, vamos a ver qué responsabilidades tenemos. Responsabilidad del proveedor. Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo tienen la responsabilidad de garantizar que sus sistemas cumplan con los requisitos del reglamento, incluyendo la documentación técnica, la gestión de riesgos, la calidad de los datos y la vigilancia post-comercialización. Estos requisitos de los que hemos hablado anteriormente. Responsabilidad del gestor del despliegue. Recordamos que el gestor del despliegue es quien explota el modelo de IA. Es decir, si yo tengo una empresa y contrato los servicios de IA de un proveedor, yo soy el gestor del despliegue, el que pone a disposición de los usuarios el modelo. Pues los responsables del despliegue deben utilizar los sistemas de IA de alto riesgo de acuerdo con las instrucciones del proveedor, supervisar su funcionamiento, informar sobre incidentes y tomar medidas para mitigar los riesgos. Evaluación del impacto en los derechos fundamentales. Los responsables del despliegue, sobre todo de sistemas de alto riesgo, en el sector público y en algunos sectores privados deben realizar una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales antes de su puesta en funcionamiento. Usar los espacios controlados de pruebas. La Unión Europea facilita un entorno controlado para que proveedores y responsables del despliegue prueben y evalúen los sistemas de IA antes de su lanzamiento al mercado, asegurando un desarrollo responsable y ético. Supervisión y cumplimiento.
Las autoridades nacionales competentes en cada Estado miembro son responsables de supervisar el cumplimiento del reglamento y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Después hablaremos sobre las sanciones. Bueno, al final, como este reglamento está centrado en las personas, he decidido crear una sección específica para recursos humanos, que en mi opinión es un departamento dentro de las empresas que tiene muchísimo que decir en cuanto a la implantación de la IA. Esto no es solo cuestión de tecnología. Al final, el pilar más importante son las personas. Vamos a hablar sobre las aplicaciones y beneficios de la IA en recursos humanos, sobre los riesgos, sobre ética y regulación. Aplicaciones. Pues evidentemente, selección y reclutamiento automatizado. La IA puede filtrar y analizar currículums, identificar candidatos adecuados y preseleccionar con rapidez. ¿Qué beneficio obtenemos de esto? Pues sobre todo ahorro de tiempo y reducción de la carga administrativa para los equipos de recursos humanos. Análisis de desempeño y productividad. Algoritmos de IA pueden evaluar el rendimiento de los empleados en tiempo real, destacando logros y áreas de mejora. Un beneficio que obtenemos es que facilita la evaluación continua con decisiones basadas en datos concretos. Mejora la gestión de talento. La IA puede identificar oportunidades de promoción, capacitación o reasignación de empleados a roles donde pueden ser mucho más eficientes. Un beneficio que se obtiene sería mejorar la fidelización del talento y promover el crecimiento profesional. Personalización de capacitación. Las plataformas de IA pueden crear programas de formación personalizados a las personas, ajustados a las necesidades y el nivel de los empleados. Beneficio, mejora la efectividad del aprendizaje y el desarrollo de habilidades específicas. ¿Qué riesgos tenemos usando sistemas de IA en recursos humanos? El principal, sesgo en los algoritmos. Los algoritmos de IA pueden perpetuar o amplificar sesgos presentes en los datos históricos, lo que puede generar discriminación, ¿no? Puede suceder que haya una exclusión de candidatos por motivos de raza, género, edad o características que no deberían influir en la selección, lo cual a mi parecer sería horrible. Pérdida de transparencia. Si al final los modelos de IA no son explicables, los empleados pueden no entender cómo se tomaron decisiones sobre evaluaciones o promociones. Esto puede generar falta de confianza y cuestionamiento de la equidad de las decisiones de recursos humanos. Es importante el siguiente paso, que es no perder la humanidad, ¿no? Corremos el riesgo de deshumanización de los procesos de recursos humanos. La automatización excesiva puede hacer que los procesos sean menos personales, afectando la moral y la cultura organizacional, lo que puede provocar menor satisfacción y compromiso de los empleados debido a interacciones impersonales. Aquí quiero hacer un apunte, y es que si hemos conseguido el beneficio de ahorrar tiempo porque la parte de selección y reclutamiento la hemos agilizado con IA, este tiempo que ganamos sobre los técnicos de selección lo podemos aprovechar, ¿por qué no aprovecharlo para humanizar más estos procesos de recursos humanos, ¿no? Y tener más entrevistas personales y tener más calidez y estar más en contacto con los empleados, ¿no? Otro riesgo, privacidad de los datos. La IA recopila y analiza grandes volúmenes de datos personales, lo que plantea riesgos de seguridad y privacidad si no se gestionan adecuadamente. ¿Qué puede implicar? Pues que haya una exposición de datos confidenciales y que infringamos leyes como la Ley de Protección de Datos. Consideraciones éticas y regulatorias de la IA en recursos humanos. Transparencia y explicabilidad. Las empresas deben asegurarse de que los empleados comprendan cómo se toman las decisiones automatizadas y además deben ofrecer opciones de apelación si se ven afectados. Hay que implementar mecanismos para explicar claramente las decisiones de la IA. Supervisión humana, importantísimo. Es muy importante que las decisiones finales sobre contratación, promoción o despido no sean completamente automatizadas, sino que estén supervisadas por humanos. Al final, la última decisión la tiene que tomar una persona. La supervisión humana ayuda a mantener la equidad y la empatía en los procesos de recursos humanos. Protección de la privacidad. Los sistemas de IA deben cumplir estrictamente con las normativas de protección de datos, como la GDPR, garantizando la privacidad de los empleados. Así que hay que implementar medidas de seguridad robustas para la gestión de datos y de datos personales sensibles.
Equidad y no discriminación. Los modelos de IA deben ser revisados y auditados regularmente para asegurar que no perpetúan sesgos ni discriminaciones. Así que hay que crear políticas de diversidad y equidad que acompañen el uso de la IA en los procesos de recursos humanos. Vamos a hablar ahora sobre cumplimiento, a qué sanciones nos exponemos, cuáles son los pasos para adecuarse y cuáles son las fechas clave. Dentro del grupo de IAs de riesgo inaceptable, las acciones que violan valores fundamentales de la Unión Europea y los derechos humanos pueden ser sancionables. La cuantía de las sanciones son de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocios mundial, la cantidad mayor. Ojo que esto no es broma. Dentro de las IAs de alto riesgo, acciones como no cumplir con los requisitos de gestión de riesgos, calidad de los datos, documentación, transparencia, supervisión humana o vigilancia, toda la serie de requisitos que hemos comentado anteriormente, pueden acarrear sanciones de hasta 15 millones de euros o el 3% del volumen de negocios mundial, la cantidad que sea mayor. Y dentro del grupo de las IAs de riesgo limitado, proporcionar información inexacta, incompleta o engañosa a los organismos notificados o a las autoridades competentes puede acarrear sanciones de hasta 7 millones y medio de euros o el 1% del volumen de negocios mundial anual, la cantidad que sea mayor. Como vemos, las sanciones no son broma, son muy, muy elevadas y esto personalmente pienso que puede ser un freno importante para las empresas emergentes, a las startups y las pymes a la hora de innovar y desarrollar IA. Esto está contemplado dentro del reglamento, así que para las pymes y startups las sanciones pueden ser menores, adaptándose a su tamaño y capacidad económica. Las sanciones pueden ser por el porcentaje de volumen del negocio indicado. Es decir, que si soy una startup y estoy diseñando una IA de alto riesgo y no cumplo con alguno de los requisitos, me pueden sancionar con hasta el 3% del volumen de negocios mundial. Esta medida está destinada a dejar un poco más tranquilas a las empresas que son pequeñas y medianas, porque si no, lo que haría sería frenar la innovación de estas empresas, porque al final nadie se querría meter en este fregado de la IA exponiéndose a sanciones tan elevadas. Vamos a ver los pasos ahora para adecuarse al reglamento. Lo primero de todo, hay que identificar qué sistemas de IA tenemos, qué sistemas ya están ejecutándose en nuestra empresa. Probablemente tengamos algún software de algún proveedor o ya tengamos algún modelo de IA corriendo y funcionando dentro de nuestra empresa y aún no lo sabemos, así que es importante colaborar con nuestro departamento de tecnología para tratar de identificar estos sistemas. Sobre todo hay que clasificarlos, identificar si se trata de sistemas de alto riesgo, de riesgo limitado o si tenemos algún sistema de riesgo inaceptable. Después de ello, hay que evaluar los riesgos. Tenemos que desarrollar un informe de riesgos para cada sistema de identificado, centrándose sobre todo en la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas. Mucho cuidado con las prácticas prohibidas y sistemas biométricos. Después de evaluar los riesgos, empezamos a implementar las medidas. Las empezamos a implementar según el riesgo detectado, a tener en cuenta la calidad de los datos, las medidas de transparencia, la ciberseguridad, espacios controlados de pruebas, supervisión humana y vigilancia post-comercialización. Ojo con los requerimientos de los sistemas de IA de alto riesgo. Y el cuarto paso ya es iterativo. Hay que hacer un cumplimiento continuo, mantenerse actualizado, revisar y actualizar periódicamente las evaluaciones de riesgo y las medidas de cumplimiento, volver a identificar sistemas de IA periódicamente, porque igual hemos contratado algún software o hemos actualizado algunos de los softwares que ya tenemos con IA y hay que volver a identificar estos sistemas y volver a evaluar los riesgos. Y también atentos, sobre todo, a los cambios en el reglamento. Veamos ahora cuáles son las fechas clave. Las obligaciones se hacen aplicables de forma progresiva entre febrero de 2025 y diciembre de 2030. Como sabéis, el pasado agosto fue cuando entró en vigor el reglamento. En febrero de 2025 serán de aplicación las prohibiciones a prácticas inaceptables. Es decir, que si tenemos alguna IA clasificada como de riesgo inaceptable, a partir de febrero de 2025 estamos en riesgo, estamos en peligro porque ya deberá estar prohibida. Como he dicho anteriormente, ya hay algún sistema que yo he visto de reclutamiento en recursos humanos
que infiere emociones de los candidatos a través de análisis facial. Esto sería una práctica inaceptable, por lo tanto, a partir de febrero de 2025, mucho cuidado con esto. A partir de agosto de 2025 entran en vigor las obligaciones para proveedores de IA de uso general. No hemos hablado de IAs de uso general en este webinar por falta de tiempo, pero en el programa formativo de cumplimiento y ética de la IA profundizo mucho más en este tema. Fecha clave, en agosto de 2026, son de aplicación la mayoría de obligaciones. Así que tenemos unos meses para detectar cuáles son nuestros sistemas de riesgo inaceptable y prácticamente un año y pocos meses hasta agosto de 2026 para aplicar la mayoría de obligaciones. En agosto de 2027 se aplican las obligaciones de alto riesgo del anexo 1. Es un anexo que habla sobre los productos regulados. Tampoco nos ha dado tiempo en este webinar sobre explicar más cosas sobre los productos regulados, pero como digo, en el programa de formación profundizamos mucho más en este tema. Y en diciembre de 2030 entra en vigor el cumplimiento de los sistemas de alto riesgo usados por las autoridades públicas antes de la entrada en vigor de la norma, es decir, antes de agosto de 2024. Es muy necesario activar cuanto antes las medidas de adecuación que hemos comentado en la diapositiva anterior. Al final, esto ya está aquí, empieza a afectarnos en febrero de 2025 y tenemos que ir acostumbrándonos a seguir esos pasos iterativos si queremos aprovecharnos de las ventajas competitivas que tiene la IA. Y hasta aquí el contenido de este webinar. Aprovecho, ahora que os tengo atentos, para anunciar el programa formativo completo sobre este contenido, donde se profundiza más en los aspectos comentados y además se amplía información con herramientas y recursos disponibles, un módulo sobre la gestión del cambio cultural y aspectos emocionales y otro sobre las estrategias de implementación. Os dejo aquí una captura por si queréis echarle un vistazo. Además, os dejo con los contenidos de 2 programas de formación más que seguro os interesarán. Uno de ellos es el impacto de la IA generativa en los puestos de trabajo, dirigido principalmente a departamentos de recursos humanos, donde profundizamos en temas tan importantes, por ejemplo, como la IA generativa y la brecha de género. También me gustaría presentaros el programa Introducción al Gobierno del Dato, dirigido a empresas que empiezan con una gestión y explotación de sus datos y que necesitan establecer políticas controladas de acceso a los mismos. Os he dejado preparado un enlace con esta presentación y el texto completo del reglamento. Por motivos de tiempo no he podido organizar una ronda de preguntas, pero podéis dejármelas en comentarios o contactar conmigo directamente. Estaré encantadísimo de ayudaros. Por último, comentar que además de charlas, cursos y formaciones, también me dedico a ofrecer consultorías sobre analítica de datos, Big Data e implantación de inteligencia artificial para pymes. Si quieres empezar a sacarle provecho a tus datos, estoy ofreciendo las primeras consultas y visitas de manera gratuita para que podamos conocernos y explicarme tu caso. Muchísimas gracias por asistir a este webinar. Espero que los contenidos te hayan resultado interesantes. Si es así, ya sabes, compártelos y nos vemos en el siguiente. Adiós.